oportunidad abordaremos el concepto de mediación. Mediación es uno de los métodos de resolución alternativa de conflictos más utilizados en el país. Si bien su difusión todavía es escasa, ya que gran parte de la sociedad no lo conoce, es el método que más estamos utilizando. Para definir la mediación tenemos diferentes corrientes y diferentes autores. Algunos van desde lo más simple, que la enuncian como una negociación asistida. Tiene su fundamento en base a que la mediación utiliza los 4 pilares de la negociación, es decir, separar las personas del problema, buscar intereses, generar opciones, utilizar criterios y demás. Pero se olvidan del gran aporte de la mediación, que es el tercero neutral, que cumple un rol activo y va a acompañar a las partes para que puedan acordar y llegar a una solución. Otra de las definiciones hace hincapié es que es un método autocompositivo. Esto quiere decir que son las partes quienes van a redactar su solución y acordar cuál va a ser la solución de su caso. Y por otra parte es no adversarial. ¿Qué quiere decir que no sea adversarial? Es que las partes no se encuentran enfrentadas, como por ejemplo lo es en el caso del litigio. En este caso, las partes están lado a lado intentando buscar una solución que los beneficie a ambos. Por ejemplo, 2 hermanos, Marta y Pedro, están preocupados por su madre de 97 años de edad. Ella vive sola, pero esa situación se está haciendo insostenible, ya que necesita permanentemente asistencia. Ambos hermanos están discutiendo frente a 2 alternativas. Marta piensa que un hogar para ancianos sería la mejor opción y Pedro quiere que viva con él o con su hermana. Pero a su vez Pedro vive en un departamento pequeño con una sola habitación. Pero por su parte Marta es bióloga marina y viaja constantemente, con lo cual entiende que tampoco sería la solución. Como ven, en este caso ambos hermanos podrían solicitar una mediación para poder buscar alternativas por fuera de la mesa de negociación que están teniendo cara a cara. En este caso, el mediador podría sugerir que, por ejemplo, la mamá viva con Pedro en la casa de la madre, o sea, que es decir, que Pedro se mude a la casa de la madre y de lo sumo Marta que haga un aporte económico, o cualquier otra alternativa que los deje satisfechos a ambos. Otro ejemplo puede ser aquella situación en la cual 2 vecinos se encuentran enfrentados porque uno de ellos es rescatista y proteccionista de animales en estado de abandono y su vecino se queja de los ladridos y ruidos que ocasionan. Como verán, es un conflicto de principios, es decir, para uno es muy importante el valor humanitario de poder ayudar a estos animales y el otro se preocupa por su descanso. En este caso, podrían solicitar una mediación, por ejemplo, una mediación comunitaria que se ajustaría a esta situación, y el mediador podría ayudarlos a buscar opciones y alternativas. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, que el proteccionista se comprometa a tener una cantidad límite de animales por estadía, o que el vecino que le molestan los ruidos ponga horarios en los cuales no tendría problema de que haya más o menos animales. Por último, el último ejemplo es si pensamos en aplicar la mediación a un conflicto entre compañeros de colegio en el cual uno de ellos sufre bullying. Esta es una temática muy actual en la que se está iniciando la mediación escolar. Es decir, es una nueva rama de la mediación que tiene buenas alternativas y supone que las partes podrían sentarse en una mesa de negociación, en este caso los chicos, con un mediador que puede ser un docente capacitado para esto, y poder hablar y poder ponerse en el lugar de otro. Es decir, poder ser empáticos e interpretar lo que está sufriendo el alumno que está pasando por bullying. Como verán, este método puede aplicarse a diversas situaciones. Piensen ustedes en su vida cotidiana qué situaciones han tenido similares o distintas, pero que consideren pueden haberse aplicado a la mediación y haber tenido un resultado exitoso. A continuación veremos las etapas que comprende el proceso de mediación. La primera de todas de ellas es organizar la mediación. Esta va desde el inicio de la misma, es decir, cuando las partes llegan al centro de mediación, el saludo del mediador, el ingreso a la sala de mediación, cómo los acomoda en la mesa para la negociación posterior. Tiene que fijarse que no haya jerarquías, lo ideal es una mesa redonda, que puedan tener un contacto visual y una buena escucha. Por otro lado, una vez que los ubicó, debe dar el discurso inicial contándole las reglas del procedimiento y todas las cuestiones que comprende la mediación. La segunda etapa es la comprensión de la perspectiva de las partes. En este momento, el mediador le otorga la palabra a cada una de las partes ordenadamente.
En ese caso, luego de escucharlos, puede realizar el parafraseo, que es la técnica donde el mediador repite lo que dijo la parte, pero sacándole las subjetividades y calificativos que la parte dijo. Luego de eso puede tomar notas, puede repreguntar y las partes también pueden consultar a la otra. La tercera etapa es la clarificación de intereses y necesidades. En este momento, el mediador lo que debe hacer es indagar por detrás de las posiciones para poder descubrir los intereses reales de las partes, poder descubrir qué necesidades son las que plantean y de esa manera salir de la persona y pasar al problema. En la cuarta etapa damos lugar al replanteo y la generación de ideas. Por medio de esta técnica, el mediador les pregunta nuevamente a las partes, pero cambiando el relato del problema, y les da el empujón para que puedan realizar el torbellino de ideas y generar opciones de mutuo beneficio. Esas opciones de mutuo beneficio luego van a ser pasadas por los criterios objetivos y las partes van a determinar eligiendo cuáles van a poner en su acuerdo. Por último, llega el momento de redactar el acuerdo en el caso de que las partes se hayan arribado a él. En este caso, el mediador tomará las notas que fueron haciendo en acuerdos preliminares y redactarán el acuerdo final. A continuación, veamos las etapas representadas en un ejemplo, como verán en pantalla. Se somete a mediación la controversia de Ana y Sebastián, padres separados de la pequeña Zoe. Atento que ha llegado la hora de elegir un colegio para su hija y no se ponen de acuerdo. Sebastián quiere enviar a la niña a un prestigioso colegio de doble escolaridad, bilingüe y con múltiples actividades recreativas, cubriendo una jornada de 9 horas diarias. Ana expresa que la niña debe disfrutar de su infancia y no estar tantas horas en el colegio. Afirma que es esencial que pase tiempo en su casa y que no todo niño está preparado para estar tantas horas fuera de su hogar. A continuación, veremos las etapas en esta situación en particular. La primera de ellas, que es organizar la mediación, se va a cumplir cuando Ana y Sebastián lleguen al centro de mediación, se acomoden en sus lugares que les disponga el mediador, se puedan presentar, el mediador pueda hacer su discurso inicial y poder verse cara a cara. La segunda etapa, que es la comprensión de la perspectiva de las partes, se va a dar cuando el mediador le otorgue la palabra a Ana y a Sebastián y éste pueda realizar el parafraseo correspondiente de sus ideas. La tercera etapa, clarificación de intereses y necesidades, en este caso el mediador se va a centrar en las necesidades más importantes que son las del menor, de Zoe. En este caso se va a preguntar qué tipo de educación necesita Zoe y de ahí partirá para las opciones con los padres. La cuarta etapa es el replanteo y generación de opciones. En esta etapa, el mediador va a plantear reencuadrar nuevamente el conflicto que trajeron Ana y Sebastián a la mesa y va a hacer preguntas para generar opciones. En este caso, por ejemplo, si Zoe prueba ir a este colegio de doble escolaridad por 1 año o 6 meses y ver cómo se adapta, u otra opción puede ser que vaya a un colegio de escolaridad normal, de media jornada, pero que se anote la tarde en inglés y en otras actividades extracurriculares. La última etapa es la del acuerdo. En este caso, el mediador evaluará si las partes están en condiciones de firmar uno. Es decir, no siempre vamos a arribar a un acuerdo en la primera reunión. Puede ser que se posponga para más adelante, que se cierre con acuerdo o también que se cierre sin acuerdo. Como verán, en esta oportunidad el profesional mediador realizó todas las etapas correspondientes al método. Más allá del resultado, si hay acuerdo o no, fue exitoso. Piensen ustedes, si hubieran sido el mediador, ¿qué hubieran sugerido como opciones a los padres? A continuación veremos el último momento de la mediación, que es el acuerdo. Las partes, luego de haber pasado por la etapa introductoria, donde presentaron sus relatos, sus posiciones, donde el mediador pudo indagar sobre sus intereses por debajo de las posiciones, donde pudieron generar opciones de mutuo beneficio, utilizar los criterios objetivos y demás, lo ideal es que arriben a un acuerdo en esta instancia. Las partes, para poder saber si este acuerdo les es conveniente o no, el último análisis que deben hacer es compararlo con su MAN y con su PAN. El MAN es la mejor alternativa al acuerdo negociado, es decir, a lo que negociaron en mediación. Y el PAN es la peor alternativa al acuerdo negociado. Estas alternativas están por fuera de la mesa. Ya lo vamos a ver más claramente en el ejemplo que continúa.
Imaginemos que el conflicto es un accidente de tránsito. Omar conduce un vehículo Renault 12 sin seguro y choca de atrás a otro vehículo que es propiedad de Mario, ocasionándole rotura de baúl, cerradura, paragolpe trasero y luces. El presupuesto de un taller que buscó Mario para el arreglo de su vehículo es de 80.000 pesos. De la mediación surgen las siguientes ideas. Que Omar abone solo la mitad del arreglo, atento que no tiene más dinero. Que Mario y Omar se ocupen de buscar más presupuestos para ver si alguno es más accesible. Que Omar abone la totalidad del arreglo, pero en 10 cuotas iguales y consecutivas. No lograr acuerdo y que Mario inicie acciones judiciales, pero teniendo en cuenta que el único patrimonio de Omar es el vehículo Renault 12, valuado en 40.000 pesos. En este caso, vamos a analizar el MAN y el PAN de cada una de las partes. Luego de ver las opciones vertidas en la mesa, Mario, por ejemplo, debe analizar si le conviene aceptarlas o no. Para eso, tiene que tener en cuenta que su PAN, es decir, su peor alternativa al acuerdo negociado, es ir a juicio, porque como verán, su contraparte es insolvente, es decir, no alcanza el valor del automóvil a cubrir la deuda que él pretende, por lo cual iniciar un proceso judicial con los costos y el tiempo que esto lleva no saldría beneficioso. En el caso de Omar, su situación es diferente, ya que no cuenta con el dinero suficiente para abonar la totalidad del arreglo. En este caso, podría utilizar la opción de pagarlo en 10 cuotas, por ejemplo. En el caso de que no acuerde, su peor alternativa al acuerdo negociado es ser un demandado. Si bien es relativamente insolvente, el único bien que tiene, que es su auto Renault 12, podría ser embargado y rematado y quedarse sin nada. De esta manera, ambas partes pueden analizar las opciones generadas en la mesa y su mejor alternativa por fuera de la mesa y su peor alternativa por fuera de la mesa. Ahora supongamos en el mismo caso, pero Omar, en este supuesto, tiene 3 automóviles, no uno solo, de diferentes y de mayores valores. ¿Cómo piensan que sería el MAN de Mario? ¿Debería aceptar las opciones planteadas en la mesa? Bueno, en este caso, la mejor alternativa al acuerdo negociado por parte de Mario sería poder iniciar acciones judiciales donde podría cobrar el total del daño reclamado, más un daño moral, más intereses y demás cuestiones reclamadas. Imaginen ustedes, si estuvieran en la misma situación que Omar y Mario, ¿qué opciones utilizarían y cuál sería su MAN y su PAN? A continuación veremos los conceptos de mediación judicial y extrajudicial. Para poder identificar cuándo estamos hablando de una y cuándo de la otra, debemos mirar el ámbito en el que se realiza la mediación. Si fue llevada a cabo en centros que dependen de la órbita judicial, hablamos de mediación judicial. En cambio, si estos centros de mediación son fuera de esa órbita, hablamos de mediación extrajudicial. Para que sea más claro, veremos un ejemplo. Supongamos una mediación llevada a cabo en los tribunales de familia por 2 personas que quieren acordar régimen alimenticio para su hijo menor. En ese caso sería una mediación judicial porque la llevan a cabo en los tribunales. Pero en el caso de 2 vecinos que quieren solicitar una mediación porque no se ponen de acuerdo en quién debe podar el árbol que tienen en el patio en común, en ese caso podrán solicitar una mediación voluntaria en algún centro que no sea de la órbita del Poder Judicial y ahí poder dirimir esa cuestión. En la provincia de Córdoba, a partir de noviembre del 2018, se implementó la mediación previa obligatoria. Esto quiere decir que todas las causas que deban ser presentadas en los tribunales deberán pasar primero por el método de mediación, quedando excluidas algunas temáticas como divorcios, habeas corpus, todo lo que sean cuestiones que no pueden disponerse, derechos que sean indisponibles. Esta ley consagra los siguientes principios que veremos en pantalla. Imparcialidad, esto hace referencia al rol del mediador, que debe ser imparcial entre las partes. Confidencialidad, esto hace referencia a que todas las actuaciones van a ser confidenciales, solamente podrá enunciarse o hablarse por fuera de la mesa lo que las partes autoricen. Comunicación directa entre las partes, la idea es que puedan estar cara a cara para poder llevar adelante la mediación. Satisfactoria composición de intereses, la idea también en este caso es que las partes encuentren la solución que a ellos les satisfaga y no que un tercero les imponga. Consentimiento informado, esta es función del mediador al iniciar
la mediación explicarles el alcance de la misma, celeridad del trámite, ya que los plazos son mucho más acotados a un proceso judicial, y libre disponibilidad para concluir el proceso una vez iniciado. Si bien dijimos que es obligatoria, las partes no están obligadas a permanecer en el proceso, sino que la obligatoriedad hace al hecho de la asistencia. Corresponde al mediador informar y explicar todos estos principios y garantías que están en este artículo, ya que las partes deben saber que ellos pueden levantarse y retirarse de la mesa de mediación en cualquier momento. Asimismo, si notan que su mediador está siendo parcial para alguna de las dos partes, también pueden manifestarlo y dar finalizada la mediación. Luego del transcurso de todo el procedimiento, es muy importante tener en cuenta que se debe elaborar el acta de cierre. Este acta la debe realizar el mediador, donde pondrá la información de las partes que intervinieron y qué resultado se obtuvo del procedimiento. Luego de leer el caso de mediación en la actividad práctica del módulo 3, realiza un cuadro para completar. En la primera columna, las frases destacadas en el artículo. En la segunda columna, a qué etapa de la mediación corresponde. En la tercera columna, qué técnica o herramienta está usando el mediador. Finalmente, en una cuarta columna, en qué artículo o concepto de la ley nacional se puede ubicar. Puede haber cuestiones que no tengan referencia normativa o no sean referencia de una determinada etapa del proceso. Para resolver esta actividad, te sugiero que primero enumeres las etapas del proceso de mediación, teniendo en cuenta las subetapas que comprende cada una. Luego, que organices las frases señaladas en el texto, en el orden en que se presentan, e intentes relacionarlas con esas etapas que ya determinaste cronológicamente. Para ello, te sugiero recurras a la lectura 3 de este módulo, técnicas y herramientas, y a partir de allí determines cuál o cuáles de estas se manifiestan en las frases seleccionadas. Finalmente, con la Ley Nacional de Mediación en mano, revisa artículo por artículo para correlacionar la acción, principio, precepto legal que corresponde a la frase. Por lo tanto, ahora solo resta ordenar el cuadro tal como lo pide la consigna. Entonces, el cuadro quedaría, por ejemplo, así. Aquí te dejo unas claves de respuesta como ejemplo. La primera frase elegida corresponde a la etapa de mediación preparatoria, organizar la mediación. Aquí se describen las partes y sus letrados, y es el momento de generar un clima de confianza que se hará invitándolos a estar cómodos, siendo amables, recibiéndolos muy cordialmente. Legalmente, este momento se enmarca en el artículo 19 de la ley que establece la comparecencia personal de las partes. Se cumple al asistir a Amalia y Juan, y también puede señalarse que se trata de una mediación familiar, por lo que el marco general es el artículo 31 de la ley de mediación. Sigue completando el cuadro, con el resto de las frases elegidas, siempre teniendo presente que no siempre puedes correlacionar todos los ítems.